Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es Ruiz Salgado, esto es El Santuario y hoy es 22 de julio, el día de esta siguiente marcha internacional contra la imposición, también conocida como Megamarcha contra el fraude, Megamarcha contra Peña Nieto, podría llamarse ya la sexta. Internacional, si es la segunda, bueno, es realmente hemos llegado auténticamente a ese término de incontables la cantidad de marchas. Hasta el día 14 de julio se contaban en total desde que inició el movimiento Yo Soy 132, el movimiento anti-Peña Nieto y distintos movimientos en contra de la imposición. Hace apenas 3 meses se contaban ya más de 227 marchas contra Peña Nieto en apenas 3 meses. Hoy se suman 87 más. 87 más. Jamás, jamás en la historia de México, jamás en la historia probablemente de ningún país del mundo se han marchado en tantos lugares al mismo tiempo en contra, pues de nadie, de nadie. Yo no recuerdo, bueno, no conozco bien la historia moderna de los Estados Unidos, no sé si en algún momento ellos han tenido una marcha con 87 ciudades, honestamente lo dudo. Las más grandes marchas en los Estados Unidos, incluso con el movimiento Occupy, han sido sí varias ciudades al mismo tiempo, pero en ningún momento se han alcanzado 87 ciudades, ni mucho menos con la cantidad de gente que está marchando en estos movimientos en contra de la imposición. ¿Qué es lo más importante de estos movimientos? ¿Qué es lo más importante de que 87 ciudades hayan marchado contra la imposición de una antidemocracia absoluta en este país? Es necesario que el PRI lo sepa. Eso es lo más importante. El PRI está a punto de realizar una imposición que puede poner al país al borde de un levantamiento, al borde de una inestabilidad y de una ingobernabilidad que nunca se ha conocido. 87 ciudades. Vamos a ponerlo fácilmente en perspectiva. No se marchó así ni contra ninguno de los más grandes villanos de la historia oficial universal. No se marchó así ni contra el tal Hitler, ni en contra del tal Bush, ni en contra del tal Saddam Hussein, ni en contra de absolutamente nadie en la historia del mundo hasta donde yo sé. Me puedo estar equivocando, pero 87 ciudades, no solo en México, sino en Europa, en Estados Unidos, en Oceanía, en Asia, marcharon en contra de la imposición de este animal. El PRI lo tiene que saber. Está a punto de consumar un suicidio colectivo. Está a punto de sellar la peor decisión que ha hecho este partido que, bueno, se dedica básicamente a corromper, no trabaja, nunca ha hecho nada productivo por el país, simple y sencillamente es un partido que se dedica a corromper, a abusar de la pobreza y, bueno, a destrozar todo lo que toca. Es necesario, y esta es una nueva convocatoria, para que todos los videos que están colocados, no nada más en el santuario.org, sino en movimientoantiepn.blogspot.mx, en el quintopoder.org, en el chathearing.blogspot.mx, en infinidad de blogs, en YouTube, en todos lados. Tenemos que difundir estas marchas y contextualizar puntualmente. 87 ciudades alrededor del mundo marcharon contra la imposición y el fraude electoral. No puede este señor ser presidente por ningún motivo. ¿Por qué?
Ahora, probablemente, y es lo que yo vaticino y así lo espero realmente, no va a haber, bueno, no creo que se repita esta ruta de el Ángel al Zócalo. A ver, déjenme ver nada más una cosa porque a lo mejor tenemos entrevista, nada más. Permítanme un instante. Se me estaba olvidando el detalle de la entrevista. Sí, efectivamente, por esto que pasó en Oaxaca vamos a desenmarañar, porque ya hay muchas teorías distintas, entonces lo mejor es saberlo de primera mano. Pero bueno, el asunto es, yo no creo que las marchas vuelvan a tener esta ruta, o por lo menos así lo espero, ya que no se marche del Ángel al Zócalo. En la siguiente marcha se debe de marchar o de cercar el Trife, que es el encargado en este momento de cerrar la imposición. Si el Trife no trabaja, ok, ahorita vamos a tener la entrevista. Si el IFE no trabaja, si el Trife, bueno, el IFE no trabajó, no hizo su chamba, no hizo nada, permitió que se hiciera el fraude completito, descarado y para colmo tan mal hecho que todos nos dimos cuenta. Mínimo hubieran hecho algo para que no nos diéramos cuenta, pero no pudieron, les salió una verdadera porquería y hay miles de pruebas para que millones de personas sepamos que esto fue el fraude más asqueroso que hemos presenciado. Probablemente han habido peores, pero no nos enteramos. De este nos estamos enterando por todos los medios reales, los medios autocensurados y los pseudoperiodistas son los encargados de decirnos, no es cierto, mentira, esto no es un fraude, es mira, por allá va un pájaro, mira qué bonito, mira, mira, ahí van los Juegos Olímpicos, ahí va Batman. Bueno, hoy vamos a dedicar básicamente todo el santuario a revisar las marchas. Vamos evidentemente a darle prioridad también a esta entrevista desde Oaxaca por todo lo que sucedió, porque no fue cualquier cosa. Hay muchas versiones encontradas, de manera que vamos a escuchar una persona directamente que estuvo ahí, en ese lugar, en donde terminando la marcha en Oaxaca, detienen a una persona, se movilizan para tratar de sacarlo. No sabemos exactamente qué sucede, si realmente ellos fueron los que rompieron el parabrisas de un carro antimotines. De entrada, ¿qué hace ahí un carro antimotines? Si fue una verdadera represión o fue una auténtica detención legítima, por llamarlo de alguna manera, no lo sabemos, lo vamos a entrevistar a esta persona en algunos minutos. Por lo pronto, insisto, estos videos que están ahorita el santuario, hagan de cuenta que le hubieran marchado encima, está atascado de estos videos y lo va a seguir estando como debe de ser, para eso es el santuario, porque nosotros sí somos un medio de comunicación, no un medio de censura como Televisa, como Noticias Digital, como Milenio, como tantos otros pseudomedios que recibiendo instrucciones o dinero o miedo, simple y sencillamente se callan la boca. Nunca se había marchado como se marchó hoy. Y yo espero que con esta tremenda convocatoria de 87 ciudades, aquí estamos hablando que nada más en Canadá se marchó en Vancouver, se marchó por lo menos 3 ciudades en Canadá. Estamos hablando que en México también pues fueron innumerables, en varias hubo varios miles de personas, en la mayoría pues sí fueron 100, 200. ¿Por qué? Porque en la mayoría de ciudades no es común marchar, pero en total se habla ya de cientos de miles de mexicanos, nada más 45,000 en el Distrito Federal. Se habla de 20,000 en Monterrey, se habla de 20,000 en Guadalajara. Jamás se había marchado así en la historia. Nunca. Y el PRI lo tiene que saber. ¿Por qué? Porque esto no va a pasar ahorita. Si pretenden seguir con su imposición, esto va a pasar en todos lados. De entrada, no vamos a permitir que tome posesión el impuesto de Televisa. El primer impuesto
valga el doble uso de la palabra, el primer impuesto que Televisa nos cobra, el impuesto Enrique Peña Nieto, el gobierno de la televisión, el gobierno de la ignorancia, el gobierno de la televisión. Bueno, de entrada que no vamos a permitir que por ningún motivo tome posición, pero mucho antes. Yo verdaderamente invitaría a los movimientos más grandes que convocaron a estas marchas, evidentemente en primer lugar el movimiento anti-Peña Nieto, que ha sido el que ha hecho las marchas más grandes, a pesar de que los medios hacen, ay, ¿qué es eso? ¿Qué es eso de movimiento anti-Peña Nieto? Y fingen demencia como si de veras fuera tan difícil darse cuenta, dar un seguimiento y percatarse que es el movimiento que más ha convocado a la gente porque tiene un objetivo principal, un objetivo central, independientemente de candidatos y de lo que sea. No Peña Nieto, no imposición, no Televisa, no fraude. Y en eso estamos de acuerdo absolutamente todos. A esto se suman el gran movimiento Yo Soy 132, que probablemente es el movimiento más organizado en contra del fraude. Se suman interminable cantidad de organizaciones en contra de la imposición, el Frente Pueblos en Defensa de la Tierra, los sindicatos de ferrocarrileros y de electricistas, bueno, los que son llamados sindicatos independientes que no le sirven directamente al PRI, literalmente cientos de organizaciones que hicieron contar cientos de miles de mexicanos que marcharon en 87 ciudades, en Holanda, en Francia, en Japón, se me fue el nombre, bueno, en 2 ciudades de Australia, se me acaba de olvidar exactamente en qué ciudades fueron, pero bueno, el asunto es que el PRI lo tiene que saber, no puede el PRI arriesgar la integridad de este país terminando el fraude. Es una convocatoria doble para que todos nosotros difundamos, sobre todo a los priistas, estas marchas, que sepan de lo que se están arriesgando al país, que sepan el peligro tan grande que están poniendo al país, imponiendo una persona que no quiere. Jamás México se había levantado la voz como la levantó hoy, nunca, con ninguno de los supuestos villanos de la historia, jamás, solo contra la imposición de la televisión, de la corrupción, del narco, Enrique Peña Nieto. Y la otra convocatoria, finalmente, es para que una vez que el PRI, ustedes priistas, ustedes Enríquez Aquino, ustedes animalitos del PRI que tienen que estar revisando el santuario para rendirles tributo a sus personas, seriamente recomiéndenles lo mejor para todo el país en este momento es invalidar la elección. Incluso es lo que más le conviene al PRI. El PRI gana finalmente. Y explico rápidamente, bueno, no es que lo explique por primera vez, lo repito nuevamente. Invalidar la elección no evita que vayamos a tener un presidente priista el 1 de diciembre. Vamos a tener un presidente priista interino si invalidamos la elección. ¿Por qué? Porque de todas maneras el fraude, no podemos aparentemente, no pudimos frenar la imposición de los senadores priistas. De manera que el Senado priista impondrá un presidente interino priista. De eso ya no nos salvamos. De eso ya no podemos hacer nada. Y el PRI, honestamente, lo que más le conviene en este momento para tranquilizar a todas las voces. México nunca había gritado como hoy. Y necesita paz, necesita tranquilidad, necesita sosiego. Y eso se llama invalidación de la elección. Hasta al PRI le conviene. Pero bueno. Es mejor un presidente del PRI 1 año y no 6. Por eso es la invalidación finalmente. Regresamos bueno, no hago ningún corte, nada más, mejor dicho, corto aquí para los que están en